Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos. Hola a todos y todas. Vamos a tener la clase de hoy del curso de CA. Vamos a tener un cierre de la unidad de análisis de potencia y circuitos de corriente alterna, donde vamos a tener un par de ejercicios sobre el último tema que tuvimos en la clase anterior sobre corrección del factor de potencia. Luego vamos a hacer el análisis sobre lo que son watímetros, cómo funcionan, qué es lo que miden y hacer algún par de ejercicios relacionados para terminar esta unidad. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos afines a la parte de aplicar lo que estuvimos viendo, lo de corrección del factor de potencia. Entonces voy a poner, este es el ejercicio que quiero resolver. Recuerdan la clase anterior que estuvimos resolviendo unas cosillas, una simulación bonita que hicimos de ver el efecto de la corrección. Y básicamente estos ejercicios que quiero terminar es con un asunto de reafirmar el tema, utilizar la fórmula además que utilizamos para hacer el análisis, los cálculos. Voy a copiar acá la fórmula del lo que usamos. Para hacer esta parte. Entonces este ejercicio lo que tenemos es, dice, cuando se conecta una línea de potencia, tenemos de 120 voltios en valor eficaz a 60 Hz. Dice que una carga, solo tenemos realmente una carga. Entonces, hagamos un diagramita que nos represente lo que nos está diciendo el enunciado. Tenemos un par de líneas. Esta es una forma bonita de dibujar diagramas eléctricos. Entonces, vamos a tener aquí un par de líneas y una carga. Vamos a dibujar la carga como una cajita. Entonces, esta carga dice que tiene una potencia de consumo de 4 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Pero la conexión la voy a hacer aquí con una línea. Ya que la conexión esta es simbólica, porque lo que tenemos es como una caja que está representando lo que haya sido o lo que represente el circuito. Y está conectado a las dos líneas. Y estas líneas tienen un voltaje de 120 voltios RMS de magnitud y funcionan a 60 Hz. Lo que queremos entonces es qué capacitor tenemos que conectar para subir el factor de potencia de 0.8 a 0.95. Entonces, hay un capacitor que vamos a conectar acá, entre las líneas, en paralelo, para subir ese factor de potencia. Entonces es bueno siempre, de alguna forma, plantearse bien el ejercicio, de forma de que en algún ejercicio no haya algún detalle que por rapidez o alguna situación que uno no quisiera, no lo consideremos y lo hagamos mal. Entonces, yo recomiendo que lo piensen en el sentido que dibujen el diagrama, el triángulo de potencia que se tiene, destaque qué es lo que vamos a cambiar y cuál es la condición inicial y después defina la condición final o la nueva condición que queremos definir.
Entonces voy a usar este de acá para representar la carga que está consumiendo. Entonces, 4 kilowatts de potencia con un factor de 0.8. Vean que el estado inicial define que el factor de potencia es de 0,8 en retraso. ¿Cuál sería el ángulo que define 0.8? Entonces el ángulo que siempre le vamos a llamar, si ustedes ven el diagrama del lado de acá, de las fórmulas, que tenemos los ángulos, este es el ángulo inicial con el cual partimos con el factor de potencia, y este es el ángulo final con el factor de potencia nuevo que queremos definir o corregir. Entonces el estado inicial sería pasar de, bueno, el ángulo 1 sería con un coseno inverso de 0.8. Este coseno dice que definiría un ángulo de 36,87 grados. Como es de retraso significa que esta carga es de origen inductivo o que tiene inductancia. Entonces el ángulo de la impedancia equivalente o de la potencia de consumo es positivo. Entonces no hay que ponerle un menos, digamos, a este ángulo cita 1. Y este sería el ángulo inicial acá. Luego lo que nos dice en el estado final, el estado final también es aumentar a 0.9 en retraso. Entonces vamos a poner así, que el estado final es igual, llevarlo, bueno, a 0.95 en retraso, y eso significaría que el ángulo de la potencia tendría que estar por el coseno inverso de 0.95. Que esto debería ser, entre más cercano a 1 sea el factor de potencia, el ángulo debe ser más pequeño. Vean que este ángulo significa que es 18,19 grados, redondeado. Entonces vamos a pasar a disminuir, lo que queremos es disminuir la potencia reactiva, porque el sistema tiene esta potencia reactiva a 0.8. Lo que queremos es bajar la potencia reactiva con un ángulo que defina con una corrección a 0.95 de factor de potencia. Este ángulo que está aquí es el que vamos a llamar cita 2. Recuerden, la estrategia de corrección de factor de potencia se basa en que esto no va a cambiar. ¿Por qué no cambia? Porque el capacitor, que es lo único que voy a agregar, que es lo que voy a añadir al sistema, no aporta potencia real. De hecho, yo en la factura no lo voy a pagar extra, porque eso no va a consumir potencia promedio, pero va a aportar una potencia reactiva tal que equivalentemente como sistema completo va a tener una potencia reactiva más bajita. De hecho, vean que la potencia reactiva nueva, por así decirlo, va a ser la potencia que defina de aquí a aquí, que va a ser menor. Vean que no va a ser corrección de potencia o del factor hacia completamente 1, es una corrección parcial a 0.95. Pero sin embargo, eso es mucho mejor que estar a 0.8, y además eso es lo que pide el ejercicio, digamos, calibrarlo a 0.95. Si todo está así y todo está bien planteado como tal y lo tenemos, básicamente no hay que hacer algún ajuste particular y solo calcular el valor de capacitancia directo con la fórmula de ajuste. Que la fórmula lo que nos va a definir es que con esta parte de acá, para ajustes con capacitores, nos da la capacitancia que requiere. Tenemos el voltaje, tenemos la frecuencia, la potencia de consumo nuestra y los ángulos. Entonces, con este caso, no tenemos que valorar nada, sino nada más aplicar fórmula. Entonces, el capacitor debe tener una capacitancia de
4000 es la potencia. Luego va a ser las tangentes inversas de los ángulos. El principal o el inicial. Luego vamos a tener que quitar el ángulo secundario, el nuevo, que sería tangente inversa de 18,19 grados. Y todo esto tiene que ir dividido entre un pequeño factor ahí que falta, que este factor es la frecuencia angular, que es 2pi por 60, y la amplitud en voltaje eficaz de las líneas al cuadrado. Básicamente es el voltaje al cual el capacitor va a estar, digamos, conectado. Esa es la clave. Pero como aquí la idea es conectarlo entre las dos líneas, significaría que, ok, 120, 220 voltios RMS que corresponde, y al cuadrado. Y con ese cálculo de una vez ya tendríamos que el capacitor sería de... Ahí nada más tener el cuidado que estemos en grados, si es que estamos ingresando en grados, y demás, lo normal de siempre. Entonces esto nos da 310,51 microfaradios. En la práctica vean que esto no es tan sencillo de definir. O sea, cuando yo quiero establecer una corrección del factor de potencia, sea unitario o en este caso mejorarlo a 0.95, no es un asunto como tan sencillo. Voy a irme, no sé, a la tienda y compro un capacitor de 310,51 microfaradios. Sin embargo, entonces uno casi que es muy complicado en la práctica pensar en ajustarlo a factor 1 perfecto o a 0.95 perfecto. Uno lo que intentaría es con arreglos de capacitores en paralelo, usualmente, y con los que se puedan adquirir comercialmente, buscar el valor que esté más cercano a lograr 310 microfaradios. Y así intentar dejar el ajuste a 0.95, pero precisamente el valor que uno requiera no creo que sea algo que sea posible, nunca. O tal vez sí, pero muy complicado poderlo lograr. Bien, vamos a hacer otro ejercicio más, un ejemplo de este párate. A contraer la fórmula, todo bien. Bien. De nuevo, aquí dice, tenemos una carga que en este caso nos dan la potencia reactiva y el factor de potencia de trabajo. Y queremos llevarlo a factor de potencia corrección de unitario.
más vean que nos dan este valor y este que son requeridos, ya lo vimos, para poder al final calcular la capacitancia que nos piden. Normal, la diferencia quizás es que el dato que nos dan no es directamente la potencia promedio, pero de nuevo, la estrategia es plantee, piense, revise qué tenemos, cuál es el escenario y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos un sistema inicial. Vamos a plantear un bosquejo de su diagrama de potencia, su triángulo de potencia. ¿Qué nos comparte en este ejercicio sobre la información del mismo? Este es cita 1, entonces el estado inicial es que él trabaja a punto 85 en retraso. Entonces tenemos la misma idea. Entonces vamos a plantear quizás me interesa ver el diagramita. No quiero perderme esa idea de plantearlo así. Tiene entonces 140 kilobar y punto 85 en retraso. Como es de retraso, significa que es inductivo y que la corrección es a través de una capacitancia. Entonces, esa capacitancia va a ir ahí y tenemos unas líneas que tienen una amplitud de 110 voltios eficaces. Entonces, el ángulo inicial de trabajo sería el inverso de 0.85, coseno inverso. Esto nos da un 31,79. Bien, si queremos hacerlo directamente por la fórmula necesitamos P, pero lo que tenemos es que el Q es 140 kilobar. Pero con trigonometría podríamos sin problemas calcular eso. De hecho, con la tangente inversa, con la tangente desde el ángulo que acabamos de calcular, con esta tangente es el opuesto, que es Q, entre P. De aquí podemos calcular directamente quién es P. P va a ser 140.000 y la tangente de 31,79. Esto nos da una potencia de 225,888 kilowatts. Entonces tenemos toda la información para ajustar y ese es el estado inicial de trabajo. Y lo que queremos es que el estado final, al cual logremos ajustar el sistema, es que el factor sea unitario.
Cuando el factor es unitario, el ángulo de trabajo o el ángulo del factor de potencia va a ser la potencia compleja va a ser de 0 grados. Básicamente vamos a agregar un capacitor que tenga menos 140 kilobar para que cancele toda la potencia reactiva esta que está acá. Si queremos la capacitancia, puede ser directamente con la fórmula. Entonces la capacitancia va a ser 225,884,9. Voy a ponerlo así completo. Por la tangente de cita 1, 31,79. Menos la tangente de 0 grados. Todo esto dividido entre el factor, que depende de la frecuencia angular y la extensión de línea eficaz al cuadrado. Un capacitor de 30,69 milifaradios. Entonces la corrección que estamos es haciendo completamente factor unitario. Ahora lo que vamos a ver es medición trifásica. Medición de potencia. ¿Por qué trifásica? No, medición de potencia. Bien, medición de potencia, paréntesis, vatímetros. O 2 vatímetros. Entonces, la idea de esta parte es que ustedes están acostumbrados en lo que han trabajado de el uso o el concepto de lo que es un amperímetro y un voltímetro. Ambos instrumentos de medición para la parte de variables eléctricas en circuitos para medir tensiones y corrientes. Cosillas más, cosillas menos, pero eso es la parte, digamos, que ustedes conocen de instrumentos. Hay un instrumento especial extra de muchos otros, así como el osciloscopio, que ya es otro de los digamos, del stack de trabajo de un laboratorio de un ingeniero de esta área, es el batímetro o guatímetro. Realmente, de las dos formas lo he escuchado que se le pueda asociar. Wattímetro, porque lo que mide es en unidades de watt, o batímetro como de vatios. Las dos son palabras como que me he encontrado y no estoy seguro cuál será la correcta. Pero cuando uno habla de ambas formas, o sea, batímetro o guatímetro, entiende que lo importante que es un instrumento que es como una mezcla, es capaz de medir tanto tensión como corriente indirectamente para calcular la potencia y dar un estimado. Sin embargo, el único factor o el único parámetro de potencia que él puede medir es la potencia promedio. Algunos batímetros modernos, como ese digital que está ahí, quizás son capaces, y de hecho ese lo es, de medir el factor de potencia. El PF es el factor de potencia y es posible que hayan algunos en ese rango que sean capaces. Sin embargo, no todos. Por ejemplo, el que está aquí en el centro, el de color negro, es un batímetro analógico. Si ustedes ven ahí tiene la agujita
Y de hecho, ese analógico que está ahí es como, está modelado con los dos, con el diagrama este que está del lado izquierdo. Principalmente, el batímetro, a diferencia del voltímetro, el amperímetro o el osciloscopio, está constituido por 4 terminales. Los otros solo usan 2 para medir, digamos, tensión o para medir corriente. El batímetro originalmente debería tener 4 terminales. Sin embargo, hay algunos que traen 3. Significa que está conectado internamente, aunque siempre son 4. Hay 2 que internamente están conectados y se ven solo como 3 terminales. Para entender la idea básica, así como muy como físicamente, qué es lo que hace un batímetro, 2 terminales van a estar asociadas a la medición de tensión. Esas 2 terminales va a tener asociado un símbolo que dice más menos, que es el que usted va a asociar para lo que es medir lo que yo considere como el positivo de tensión, con el concepto de que yo lo que quiero medir es en una carga. De hecho, vamos a hacer un dibujito aquí. El punto es, yo lo que quiero es medir la potencia de una carga que consume, la potencia promedio. ¿Recuerdan? Así como lo hacemos, digamos, a nivel analítico, el principio de cuál es la potencia que... De hecho, vamos a hacerlo así. Mover esto un poquito para allá. Este también. Pues este sería un batímetro analógico. Y este es un modelo de batímetro digital. Yo lo que tengo aquí es una carga. Entonces en esta carga voy a tener asociado una tensión y la corriente que ingrese por ahí. Estas 2 señales o variables son las que utilizo para el análisis de la potencia promedio que consume esta carga. Y ya, digamos, una de las formas de decir es que la potencia promedio va a ser la parte real de la multiplicación de V por I conjugado, y si no están en RMS, dividido entre 2. O podríamos tener la versión, pongámosla para tenerla presente. Eso es lo que consumiría en potencia promedio. Ese parámetro, ese valor, es lo que es capaz de medir un batímetro para una carga. Entonces, este de color verde, que está aquí marcado en la tensión de la bobina, de la terminal como del voltímetro, es esta terminal positiva que yo defina en la carga para una polaridad definida. Luego tenemos una bobina extra o 2 terminales extra que van a representar la medición de la corriente que va por la carga. Vean que esa corriente, tal y como lo dice el diagrama, por donde yo considere que ingresa la corriente en sentido hacia el interior de la bobina de medición, eso es lo que yo voy a usar, la terminal más menos, que es así como una definición más menos de, sí, usualmente ese símbolo es el típico que se trae, que está asociada a este mismo terminal de acá, que es la corriente que ingresa a la carga. Son 4 terminales. Entonces, de forma indirecta, el voltímetro y el amperímetro, digámoslo así, lo que está haciendo es uno de los dos es un instrumento que digamos que tiene ambos. El voltímetro se conecta de forma que él está midiendo esta tensión de acá y el amperímetro está midiendo la corriente que ingresa por ese positivo. Entonces, el voltímetro y el amperímetro están conectados más o menos de esta forma. No, perdón, así.
de esta forma, midiendo la corriente y la tensión de una carga. Con esa configuración, él es capaz de darme el valor en watts de P. Internamente lo que tiene son electrobobinas o electroimanes, digamos, son bobinas que van a funcionar como electroimanes, donde hay un núcleo ferromagnético y demás. La tensión o la señal que mide de tensión está asociada a una bobina. Esa bobina genera un campo eléctrico que tiene que estar configurado físicamente, o sea, posicionado para que con el campo eléctrico que forma la corriente, recuerdan la idea, o sea, cuando por ley de Lenz, por un cable fluye corriente, por esa corriente va por la regla de la mano derecha a producir un campo eléctrico circular que rota alrededor del cable. El asunto es que ahí se forman campos eléctricos. El diseño de las bobinas, del núcleo, cómo estén posicionadas, va a hacer posible de que ese campo eléctrico gire con un cierto ángulo a la bobina de la corriente, que esta bobina tiene que ser una bobina que puede pivotear. Este puntito que está aquí representa un pivote donde esa bobina puede girar. Esa bobina, su orientación está asociada a la posición de la aguja que me indica la potencia en esta escala que está aquí, digamos, circular, de 0 watts o la medición en watts que tenga. Entonces, digámoslo así, véanlo aquí en este diagrama, él va a tener aquí una medición donde esta aguja pivotea hacia allá sobre un punto de giro para marcarme en la escala la potencia que tenemos asociada. Esa es la idea mínima, no necesito que comprendan como mucho más allá del detalle de cómo funciona. De hecho, este watímetro analógico es muy similar a unos modelos que se tienen en la escuela en lo que es la parte del laboratorio, que me encantaría, y no sé si es así, que los utilicen y sepan cómo conectarlos, armar y cómo medir, digamos, potencia para una red en corriente alterna. Pero bueno, ahorita no es posible, pero no creo que estén en la, llevándolos. O sea, no lo están haciendo, pero debería ser parte de esa parte de ello. El modelo, ese es el modelo físico, que es más o menos cómo funciona, y dos versiones analógico y digital que me encontré por ahí. A nivel de los circuitos, hay un símbolo usualmente que representa al watímetro. Entonces, el watímetro puede ser de 2 terminales o 3. Si usted observa hay dos formas de representar el watímetro. Usted, digamos, que he encontrado. Una es como un círculo, otra es como una cajita, pues como la simbología eléctrica que usted se encuentra en un circuito. Lo que lo caracteriza por ser watímetro son dos cosas. Usualmente, si se usa un círculo, el círculo es porque se usa un watímetro de 3 terminales y siempre se le pone una W como el símbolo que lo diferencia para que no sea ni voltímetro ni amperímetro. El que se use círculo, normalmente se usa uno de 3 terminales, y si usa un cuadrado puede ser de 3 terminales, podría ser de 4. Inclusive lo más normal es que sean de 3, pero no lo dejo ahí, puede ser. Entonces, usualmente si son de 3, entonces él nada más va a tener 3 pines o 3 señales, patillas, donde yo conecto. Y cuando es de 3, como o vamos a dibujar aquí un extra para presentar la posibilidad de que haya uno de 4. Uno de 4 puede ser que se tenga así. Es quizás una posibilidad. Cuando se tiene esto así, siempre se va a tener en estos dibujos de lo que es un watímetro el símbolo de más menos, o el símbolo de más menos
o el símbolo de más menos dos veces, porque aquí representando el amperímetro y el watímetro. A este usualmente tiene que haber, digamos, como una nomenclatura extra que diga que aquí es amperímetro y que este es voltímetro. Y eso es para definir este. Y este otro, estos dos de tres terminales, hay que entenderlos con el diagrama que está acá. Entonces hay que suponer que usted está entendiendo que ese símbolo representa un watímetro donde entre la terminal del más menos y la otra terminal del extremo está la bobina de corriente, que es la que vemos arriba en el símbolo. Y entre el terminal más menos, acá, y la bobina de tensión abajo, está la bobina de tensión. Bueno, de hecho está conectada aquí, porque ven que aquí este es el detalle que les había dicho. Esto es como que las dos de las terminales se cortocircuitan. Sin embargo, eso no va a ser un problema serio porque en el diseño de las bobinas de un watímetro se tiene que hacer un diseño tal que la resistencia de la bobina de corriente tienda a 0 ohmios, o sea, una resistencia muy baja, y la bobina de tensión tienda a infinito ohmios. ¿Eso por qué? De hecho, vamos a cambiar esto que hice un poquito. Porque tienen que comportarse como funciona un voltímetro o un amperímetro, porque de hecho esa es su lógica. Tienen que comportarse así. No. Vamos a ver. ¿Por qué el amperímetro tiene que intentar tener 0 ohmios? Porque el amperímetro va a estar conectado en serie y yo necesito que el instrumento, su función sea de medir y no de alterar eléctricamente al circuito. Entonces, en serie, para que la bobina no afecte, la idea es que sea de 0 ohmios. Y la bobina de tensión va a estar como conectada en paralelo a la carga. Entonces esta bobina yo quiero que afecte lo menos posible al circuito, que sea un instrumento que no tenga efecto en lo que sucede en el circuito y solo me mida. Por lo tanto, esa bobina usualmente tiene que tener una impedancia muy grande, infinito no va a ser, pero muy grande, para que tenga una afectación bastante menor, poca, en la medición. Basándose en eso, si esta bobina tiende a cero, vean que este nodo aquí donde se cortocircuitan estas dos, prácticamente es como si estuviera conectado donde entra la corriente. Es casi que la idea es asumir como que este nodo de acá tiene que ser este mismo. De hecho voy a arrollarlo un poquito diferente con este. De que este nodo de aquí es este mismo, que es el positivo de la tensión de la carga y está midiendo en la dirección entrante a la corriente, como nosotros necesitamos que sea el modelo de medición. Y como tal, entonces digamos, esa es la forma de ver los símbolos, inclusive, vean el de multisim. Multisim tiene watímetros. El circuito que de hecho quiero ver ahorita, entonces voy a buscarlo de una vez. Este. Este, les presento, es el watímetro que está definido, digamos, es un W, el M2 es el nombre, es un XW, el W es ahí como el que me define, vean, watímetro XWM2. Este es de acá, él está asociado y está explícitamente en las cuatro terminales. Vean que de hecho parece como un voltímetro y un amperímetro, es que es la idea.
de lo que yo, digamos, les estaba mencionando. Entonces voy a pegar aquí este simbolito, eso no se puede hacer más grande, no, es tamaño fijo. Acá. Cada simulador tendrá su propio símbolo del elemento del watímetro, más sin embargo, debería uno tener esa facilidad de identificarlo. Entonces este más que todo es un modelo de 4 terminales, como este de acá, donde vean que hasta me dice más, menos. Digamos, está marcado más explícito, no puede ser, como digamos son las terminales, cuál es la positiva sobre todo. Y eso es, digamos, lo que es un watímetro como tal. Ustedes en el laboratorio sería una bonita experiencia, aún así por simulación lo vamos a ver, de qué significa conectarlo, dónde se conecta y qué mide. Entonces, antes de eso, digamos, antes de hacer un par de, bueno, hagamos este par de ejemplos y después vemos la simulación. Por ejemplo, si ustedes analizan, digamos, yo lo que quiero es que vean a esto, de hecho, como usualmente a veces se ve, como una cajita negra, el multímetro. Esto que está aquí, de hecho, bueno, vamos a hacerlo así. Inclusive, la idea es que sea como una cajita negra. ¿Ok? Interpretarlo así es como me gustaría que seamos capaces. Este es el batímetro y aquí está la simbología que me dice que esta es la terminal más o menos. Como es de 3 patillas, ¿qué es lo que está midiendo él? Entre la terminal más o menos y la terminal derecha, él está midiendo este flujo de corriente. Entonces él está midiendo, vamos a ver, propiamente el flujo. Bueno, este flujo de corriente no se quiere quedar marcado ahí. Se va al fondo. Entonces está midiendo este flujo de corriente y tal y como está conectado. ¿Y cuál es la tensión que él está midiendo? Está midiendo la tensión entre el más menos de esta terminal izquierda y la terminal de abajo. Entonces él está midiendo esta tensión, V. Si uno observa ese circuito, es un circuito serie, porque recuerden que hay que interpretar que el instrumento está ahí dibujado para representar la medición que está haciendo, pero no debe de afectar eléctricamente el circuito. ¿Cómo lo lograba? Era la resistencia interna de la bobina de la corriente muy baja y la resistencia interna de la bobina de tensión muy alta. Él está ahí, pero yo lo que debo entender eléctricamente es el circuito serie que está acá. Entonces, en este circuito serie hay una corriente, que es la misma corriente que está midiendo el watímetro, pero está midiendo la tensión que hay entre la resistencia y el capacitor. La pregunta es, ¿cuál es la lectura P que yo voy a ver en watts que tengo en el watímetro? Recuerden, yo no estoy simulando, yo no estoy armando esto en la vida real, yo lo que nada más necesito es que ustedes entiendan qué está midiendo el watímetro, saber, y después calcularlo analíticamente por fórmulas, como si fuese un circuito nada más de cualquier tipo. Entonces aquí lo que está midiendo el watímetro es la potencia de la resistencia de 8 ohmios. Entonces esta potencia P, lo que está midiendo el watímetro va a ser la potencia promedio de la resistencia de 8 ohmios.
Aunque está midiendo todo, el capacitor y la resistencia, el capacitor su potencia promedio es cero. Entonces lo único que va a medir es esa potencia. Y si yo quiero calcular y tratar de tener esa medida, lo hago por análisis. Entonces, ¿cuál es la corriente fasorial del circuito? La fuente, no, bien, 150, ángulo de cero. Y es un circuito serie, entonces nada más todas las impedancias dividiendo. Y esto dice que la corriente fasorial es 150, 12 más. Tengo que eso es 3, no, 7,35. Un ángulo de menos 11,31 grados. Vean que es capacitivo. No, más bien la corriente va retrasada. Sí, es inductivo. Pero bien, ahora, ¿qué voy a calcular yo? Yo nada más voy a tomar, hay dos formas, pero yo lo que quiero es tomar la tensión de la resistencia nada más. Entonces el otro es VR. Entonces VR va a ser esta corriente multiplicada por 8. Entonces es 58,83 con ángulo de menos 11,31. Por supuesto, porque tiene, bueno, esto es una RMS y este es un VRMS. Tiene que estar en fase, es una resistencia. Y ahora, la potencia P va a ser la parte real de VR con la corriente conjugada. Entonces son 58,83. Esto es V multiplicado por 7,35 con ángulo de menos 11,31, pero conjugado. Como estas son amplitudes de RMS, no va dividido entre 2. Y esto es P, y ese es el valor que debería de, si yo armo el circuito y pongo el watímetro o el batímetro, la lectura que me debe dar. Ese es el plan de esto. Entonces este watímetro va a dar un 432,4 watts. Este otro ejercicio. Entonces vean el watímetro. Ahí está, es de 3 terminales. Tenemos la bobina corriente y la bobina tensión. ¿Qué está midiendo así como está conectado? Está midiendo la tensión de la fuente, esta tensión, y está midiendo esta corriente. O sea, está midiendo toda la potencia que está entregando la fuente.
que va a representar el consumo de la resistencia de 4 ohmios y la resistencia de 12 ohmios. Entonces, ya con eso yo puedo trabajar esto. Inclusive, yo este ejercicio, digamos, así como lo planteo, yo no necesito, digamos, esta separación de impedancias. Lo puedo hacer como una impedancia equivalente de aquí hacia allá. Y calculo entonces que esa impedancia equivalente es 4 menos J2 más J9 en paralelo con 12. Entonces esto da una impedancia de 9,13, perdón, con un ángulo de 24,32. Vean la parte interesante. Esto, aunque esté el capacitor, es como se ve como un modelo inductivo. El ángulo es positivo. Ahora aquí hay alguna forma de hacerlo. Recuerden que, o sea, de alguna forma la potencia compleja, esto está en eficaces, entonces sería V por I conjugado. Pero la corriente que absorbe el circuito va a ser V entre Z, entre el Z equivalente. Solo que esto está conjugado. Entonces esto estando aquí va a ser V por V conjugado entre Z equivalente conjugado. V por V conjugado es la magnitud de V al cuadrado. Ya lo hemos usado varias veces. Y Z conjugado. Esto está nada más entonces como 120. Esta es la magnitud al cuadrado entre el Z conjugado equivalente. Entonces, eso es el valor que tenemos acabado de calcular. Entonces, la potencia acá me da 1437,24. Va, o voltampere. Sin embargo, el voltímetro y el amperímetro que conectamos como watímetro, lo que me va a dar de lectura es esta magnitud. Si yo lo armara físicamente, esa sería su lectura. 1,437 kilowatts. El watímetro es un instrumento bonito, sencillo, y digamos es importante porque es parte de análisis de potencia, es el instrumento de trabajo en esa parte. Ahora hay una cosita más que quiero que veamos con el batímetro, o más bien potencia trifásica. ¿Cómo lo ponemos? Potencia trifásica, batímetro, pongámoslo así. No, diferentes frecuencias.
Vean este tema. El punto es, lo normal es que un circuito no esté funcionando con fuentes de diferente frecuencia. No es normal. Digamos que un circuito tenga fuentes de 100 Hz y fuentes de 60 Hz de alimentación en el mismo circuito. Eso no es normal. Quizás podría suceder de que tengamos potencia, o sea, una fuente de CD con una fuente de CA, una cosa así, pero fuentes de CA de diferente frecuencia es raro, pero posible. Está en las opciones. Cuando hacemos el análisis, ya vimos este tipo de manejo de múltiples frecuencias por superposición en el análisis de tensiones y corrientes en la unidad 1. Si yo tengo diferentes frecuencias de trabajo, los elementos del circuito, resistores, inductores y capacitores, sobre todo los últimos dos, van a producir un efecto de oposición a las ondas senoidales que le llamamos impedancia diferente para la componente que esté a 60 Hz como para la componente que esté trabajando a 120, por así poner un par de casos. Entonces, la única forma de hacer ese análisis es separarlo. Hacer por superposición el análisis para una fuente, considerando la otra como que estén apagado, y luego hacer el intercambio. Y la respuesta final de una tensión o alguna corriente es la suma de dos ondas superpuestas. La onda que produce de respuesta a los 60 Hz más la onda de respuesta que produce los 120. Y eso define una respuesta eléctrica en un elemento, tensión o corriente para un circuito que tengamos de trabajo. Sin embargo, eso era para lo que es tensiones y corrientes. Vamos a tener un análisis diferente para cuando tuviésemos una situación así para trabajar potencias. La forma más sencilla no es un asunto muy fácil de sacar de la manga, pero la forma que a mí me gusta verlo es veamos en una simulación qué encaja. ¿Por qué? Porque en una simulación yo tengo el batímetro que me puede explicar o dar qué es lo que va a suceder, qué valores observo al hacer una intención permutada de frecuencias. Ese es el ejercicio que estaba viendo acá. Entonces, el ejercicio es un análisis muy simple. Una resistencia de un ohmio que está aquí. Vean que el watímetro está, esta es la tensión que está midiendo, es al nodo de abajo y al nodo que está aquí arriba. Vean que este nodo está cortocircuitado con el amperímetro. Y el amperímetro mide la corriente que viene de las fuentes, que ingresa aquí por el positivo y conecta esa corriente a la carga. Entonces tenemos el amperímetro, está conectado en serie. Vean, aquí viene la corriente, viene, entra y sale. Está midiendo la corriente en serie que pasa por ese circuito simple. Y el voltímetro está midiendo la tensión que hay en la resistencia. Él, así como está conectado y así es como se hace, estamos asumiendo de que el amperímetro es como invisible. El amperímetro es como invisible para el circuito. Y el voltímetro también. Impedancia cero, tendiente a cero y impedancia tendiente a infinito, cada uno, como corresponde. Pues el watímetro me va a dar P, me va a dar la potencia que yo observe consumiendo en esa resistencia. Por ejemplo, el análisis vamos a hacerlo, vean que están a 120 voltios pico pico, la de arriba está a 120 y la de abajo está a 0. Esto está a 60 Hz y esto a 120. Vamos a hacer algunas permutaciones y algunas cosas para ver. Entonces, estos son solo dos watímetros que están puestos ahí. Voy a poner aquí la lectura del watímetro. El osciloscopio está midiendo. El osciloscopio está midiendo entre los dos canales es
una fuente, está midiendo las dos fuentes. La referencia está en el centro. Eso significa que él tiene que estar, a ver, tiene que tener invertido el canal B. Vamos a ver cómo se ve esa sonda. Bueno, ahí está apagada la de arriba. Yo lo que voy a poner aquí, voy a poner unas notas. Voy a poner esto aquí. Esto me sirve para hacer unas anotaciones de los datos. Luego pego todo esto ahí. Aquí. Esto es como una libretita y usted está haciendo la medición. Y entonces vamos a hacer algunas pruebas. El experimento que vamos a hacer un experimento de para una frecuencia nada más. Vean que la frecuencia que está arriba es a 60 Hz. Entonces, para 60 Hz no tengo la fuente de abajo y lo que quiero ver es cuánto mide el watímetro. Entonces, más bien, sí, lo que vamos a ver es una medición de potencia. Entonces, la medida del watímetro dice que es, ahí está en la simulación. Estos valores son pico, vea que son 120. 120 dividido entre raíz de 3, en 120 dividido entre raíz de 2, son esos 84,85. Los voltímetros y los amperímetros lo que miden son los valores eficaces. En sea, si usted agarra cualquier voltímetro, el que sea, de laboratorio, el que usted tenga, esos pequeñitos, ellos nunca miden voltaje pico. Primero no pueden medir ondas, solo el osciloscopio. Y lo que miden son voltajes pico. El voltaje pico, entonces, lo que va a tener como valor en este caso son estos 84,5 y ya ven que la segunda fuente está apagada, la de abajo. Y lo que nos está dando es una potencia de 7,2 kilowatts. Cuando ahora vamos a ver qué pasa si tenemos el sistema a 120 Hz, que es la fuente de abajo. Y voy a apagar el de arriba. Entonces vamos a parar esto. Esto no tiene un apagado así tan simple. Entonces lo que hago es ponerlo en 0 voltios aquí. Y voy a poner 120 voltios pico acá. Pregunta interesante. ¿La potencia que mido con esta frecuencia será mayor o menor? Igual o diferente. Y uno dice, la resistencia, su impedancia no cambia al variar la frecuencia. Por lo tanto, a nivel de corriente va a generar una corriente en fase y todo igual. Yo no debería haber una potencia diferente, tienen que dar al mismo 7,2 watts al haber subido de 60 a 120 Hz la fuente, básicamente, que eso es lo que hay de efecto. Entonces yo le voy a simular a esto y vean que aquí actualiza el voltímetro, de nuevo 7,2, pero totalmente es lo que yo esperaría. Y factor de potencia unitario. Vean que él tiene aquí el factor porque es una resistencia lo que está midiendo. Ahora se supone, usted diría, si yo prendo las dos fuentes, si uso las dos fuentes, la pregunta es,
La potencia va a ser la suma de 7,2 más 7,2 kilowatts. O sea, va a ser de verdad que esto nos va a dar 14,4 kilowatts. Es un asunto de veámoslo experimentalmente. Eso es como si se cumpliera como un tipo de superposición, que es la suma de uno más la suma del otro. ¿120? Perfecto. Simulemos esto. Vean que de hecho ya ahora sí veo las dos ondas, de 120 Hz y la de 60. Y vean el watímetro. Resulta que sí. La respuesta es sí. La medición da la suma de las potencias individuales. Si uso las dos fuentes a 60 y 120 Hz. Entonces, para frecuencias diferentes, usted suma las potencias que genera cada fuente individualmente por superposición y me da la potencia completa que consume una carga. Todo bien. Pero la cosa es más complicada. Hay algo por detrás que uno dice, y ustedes no se lo imaginan, ni yo me lo imaginaba en algún momento. ¿Qué pasa si las dos fuentes tienen la misma frecuencia? Cualquiera, porque realmente puede ser 60, 120, la que sea. ¿Por qué? Porque como es una resistencia, no va a haber un asunto que cambie con, ya vimos, de hecho, con 120 o 60, da igual. Entonces vamos a apagar esto. Voy a dejar las dos encendidas, pero voy a bajar esta a 60 Hz. Uno diría, según lo que vi en el experimento anterior, debería ser 14,4, ¿no? Y resulta que no. Aquí los cables se le cruzan a uno y uno dice, suave, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabe. ¿Qué pasó? Hice una tontera. Estropeé la emoción. Olviden todo y volvamos acá. Si era no, pero no me salió. Estaba tan emocionado porque vieran esto. Pues resulta que es 28,8 kilowatts. Y uno dice, suave, suave, suave. El asunto es este. Las mediciones, cuando son de la misma frecuencia las señales de fuentes, resulta que las ondas están oscilando a la misma tensión, a la misma frecuencia. Cada una de estas fuentes, uno por superposición, puede ser un análisis. Vamos a ver. Vamos a acomodarlo aquí. Resulta que si las dos frecuencias son iguales, las tres, las cuatro, lo que sea, uno, como el circuito es lineal, porque de hecho el hecho que puedo usar superposición está basado en que los resistores, resistencias y capacitores son elementos lineales o son elementos que tienen un comportamiento lineal. Al decir lineal es que tienen un comportamiento lineal en corriente alterna para lo que son tensiones y corrientes, es un comportamiento lineal.
Por lo tanto, implica que se puede usar el principio de superposición en los circuitos, que eso no se puede usar si no tiene transistores o si tiene diodos. Pues este comportamiento significa que yo puedo analizar el circuito con varias señales de excitación, varias fuentes de cualquier naturaleza, corriente, tensión. Si tiene la misma frecuencia, yo apago una fuente o todas las demás y hago el análisis con una sola. Y voy haciendo esa permutación de apagar, encender, y así obtengo los diferentes fasores o ondas que resultan de cada fuente. Pero como son de la misma frecuencia, se pueden sumar los fasores. Entonces uno lo que obtiene en este tipo de análisis de circuitos es lo que tiene, por ejemplo, con respecto a V, obtiene un V equivalente que es igual al fasor 1 de la fuente 1, pero que se puede sumar con el fasor 2. ¿Por qué? Porque las F son iguales. Y lo mismo con la corriente. Entonces, resulta que lo que vamos a observar en el watímetro, que en este caso no es V1 por I1 conjugado más V2 por I2 conjugado, la suma de las dos potencias. Porque ya vimos que no nos dio 14,4 kilowatts. Lo que nos va a dar es V equivalente, no, conjugado no, olviden esto acá, V por I equivalente conjugado. Estos son los 28,8 kilowatts. Pero esto que estoy suponiendo aquí, esto no es cierto si las frecuencias fueran diferentes, porque si fueran frecuencias diferentes, los fasores no se pueden sumar, porque son ondas que no tienen la misma frecuencia, no se suman, sino se dejan separadas. La matemática de por qué es un poquito profundo, un poquito gruesa, no es el punto. El punto es que me entiendan cómo funciona. Frecuencias iguales. Lo que hace el análisis o qué potencia tenemos es aplicar la superposición a nivel de las tensiones y corrientes, sumar ahí. Sumo ahí, obtengo las tensiones y corrientes equivalentes y con eso calculo la potencia y todo bien. Frecuencias diferentes. Con frecuencias diferentes, como no se pueden sumar, hay que calcular las potencias de cada uno, de 60 Hz y 120, o todas las frecuencias que hayan. Y cuando obtengo las potencias de todas, ya sé que el equivalente es sumarlas. Y la simulación funciona así, o sea, eso que estoy diciendo no es como que me lo inventé. Aún así, aunque le haya leído en un libro o así, sino es que hasta lo estoy viendo, que la simulación eso es lo que me muestra. Entonces es muy importante tener claro este funcionamiento de la medición de potencia o el análisis de potencia para frecuencias de trabajo distintas o igual. Entonces, de verdad espero que esta demostración les funcione lo mejor posible y yo les voy a poner el circuito para que jueguen igual y puedan repasar esta parte. Voy a nada más a poner aquí como un recorte de todo esto para que les quede en la imagen. Igual van a tener el circuito de simulación. Está muy grande, no me quiere. Que este clipping es como de la recorte que hace una cosa tan rara ahí. No me gusta, siempre los necesito borrar. Me estorba. Y esa es, digamos, lo que significa la parte de potencia trifásica, no. No sé por qué, ya estoy pensando en el tema que sigue. Esto es con respecto a la potencia promedio. Lo que también significa para la potencia compleja, también aplica para frecuencias iguales, aplica esto. Para frecuencias iguales yo tengo que calcular la potencia completa como la suma. No, sí. Sí. O sea,
para frecuencias iguales es una superposición común y silvestre, pero yo tengo que hacer el cálculo de potencia una vez que obtenga V y el I equivalente de haber aplicado la superposición. Esa es la regla sagrada en esta parte. Y para frecuencias diferentes, lo que hago es sumar las potencias de cada análisis de frecuencias diferentes. 60 Hz calculo y sumo eso con el de 120. Entonces también aplica, o sea, más para esta parte. Igual. Entonces aquí terminamos esta parte para concluir la unidad 2 de análisis de potencia, que terminaríamos con la materia para la primera evaluación del curso. Entonces, les agradezco mucho. Que pasen muy buen día. Audio Hasta luego. Jungle.